La jornada imposible que llevó al milagro. La historia comienza en un pequeño pueblo rodeado por montañas, donde un grupo de amigos de la infancia se reúne en un bar local. Cada uno de ellos ha seguido caminos diferentes en la vida, pero la reciente pérdida de uno de sus mejores amigos, Ricardo, los ha vuelto a unir. Ricardo siempre había soñado con escalar la montaña más alta e inexplorada de la región, una cumbre que pocos se atrevían a desafiar debido a su peligro y misterio. La idea de honrar la memoria de Ricardo surge de forma espontánea. Sandra, la líder natural del grupo, propone que hagan la escalada en su nombre. Al principio, la propuesta es recibida con escepticismo, ya que ninguno de ellos es un alpinista experimentado. Sin embargo, la fuerza del vínculo que los une y el deseo de hacer algo significativo en memoria de su amigo los motiva a aceptar el reto. Miguel, el más cauto del grupo, expresa sus preocupaciones sobre los peligros de la montaña. Recuerda que Ricardo, a pesar de ser un soñador, siempre había sido consciente de los riesgos. Aún así, Miguel siente que esta es una oportunidad para superar sus propios miedos y honrar a su amigo de una manera que tendría un profundo significado para todos. Por otro lado, Laura, la más espiritual del grupo, siente que la escalada es más que un tributo. Es una forma de encontrar paz y cerrar el ciclo del duelo que ha dejado la pérdida de Ricardo. Ella cree que, de alguna manera, Ricardo los estará guiando desde donde quiera que esté. Carlos, quien siempre fue el más competitivo y enérgico, ve en la escalada una oportunidad para poner a prueba su resistencia y determinación. Aunque su motivación inicial es más física que emocional, a medida que se acerca el día de la partida, comienza a entender la importancia emocional de esta jornada. A medida que los días pasan y la fecha de la expedición se acerca, los amigos se sumergen en la preparación, tanto física como mentalmente. La escalada no solo representará un desafío físico monumental, sino también un viaje interno en el que cada uno deberá confrontar sus propios demonios y encontrar un propósito más profundo. Finalmente, el día llega, y con mochilas cargadas no solo de equipo sino también de recuerdos y esperanzas, el grupo se embarca en la jornada hacia la montaña. Es el comienzo de una aventura que pondrá a prueba no solo sus cuerpos, sino también sus almas, en busca de un milagro que ni siquiera saben que necesitan. Conforme el grupo avanza hacia la base de la montaña, el paisaje comienza a cambiar drásticamente. La naturaleza, hasta entonces amigable y verde, se vuelve cada vez más hostil y agreste. Las laderas suaves se transforman en pendientes abruptas cubiertas de rocas afiladas, y el aire, antes fresco, ahora es más denso y frío, presagiando lo que está por venir. Las nubes se arremolinan sobre la cumbre, ocultando su verdadero tamaño y creando una atmósfera de misterio que invade a cada uno de los amigos. Sandra, que lidera la marcha, se detiene un momento para contemplar la inmensidad de la montaña. Es como si la naturaleza estuviera advirtiéndonos de algo, dice en voz baja, casi como si temiera despertar a un gigante dormido. Laura, quien camina a su lado, asiente. Hay algo antiguo y poderoso en este lugar. Podemos sentirlo en el aire. Los demás, aunque menos inclinados a lo espiritual, no pueden evitar sentir un escalofrío recorriendo sus cuerpos. A medida que se adentran en las zonas más altas, el silencio se vuelve casi total, roto solo por el crujido de las piedras bajo sus botas y el susurro del viento que parece llevar consigo secretos ancestrales. Carlos, habitualmente el más hablador, se encuentra sorprendido por la quietud que lo rodea. Es como si estuviéramos siendo observados, comenta, mirando a su alrededor. Miguel, siempre pragmático, intenta restarle importancia. Es solo nuestra mente jugando trucos, el aislamiento nos hace imaginar cosas. El terreno se vuelve cada vez más difícil, con pasos estrechos que bordean abismos y paredes de roca que deben escalar con sumo cuidado. Cada movimiento requiere precisión, y un solo error podría significar una caída fatal. El grupo se mueve con cautela, conscientes de la gravedad de la situación, pero también impulsados por una determinación que no sabían que poseían. Sandra, con los ojos fijos en la ruta, siente la presión de liderar a sus amigos por un camino que nunca ha sido recorrido. De repente, una fuerte ráfaga de viento azota la montaña, provocando que pequeñas piedras caigan de las alturas y golpeen el casco de Miguel. «Cuidado», grita,
mientras se agacha instintivamente. Todos se detienen en seco, los corazones latiendo con fuerza, mientras el sonido de las rocas rodando se desvanece en la distancia. El grupo intercambia miradas, la tensión palpable en el aire. Saben que este lugar no es un terreno de juego, la montaña no perdonará ningún error. Después de unos momentos de incertidumbre, retoman la marcha, pero ahora con una sensación de urgencia. No solo están luchando contra la montaña, sino también contra sus propios miedos e inseguridades. Cada paso se siente más pesado, cada respiración más difícil. Laura se siente abrumada por la energía del lugar y cierra los ojos por un momento, buscando una conexión con Ricardo, esperando sentir su presencia o recibir alguna señal que les indique que están en el camino correcto. Finalmente, llegan a una meseta estrecha que ofrece una vista impresionante del valle que han dejado atrás. Es un respiro necesario antes de enfrentar el siguiente tramo, aún más desafiante. Mientras se detienen para recuperar el aliento y ajustar su equipo, ninguno de ellos puede ignorar el sentimiento creciente de que están a punto de enfrentar algo mucho más grande que ellos mismos. La montaña, con todos sus secretos, se cierne sobre ellos como una prueba final, y aunque el camino adelante es incierto, saben que no pueden dar marcha atrás. El clima comienza a empeorar a medida que el grupo asciende más allá de la meseta. Las nubes que antes se arremolinaban sobre la cumbre ahora descienden, envolviéndolos en una niebla espesa que reduce drásticamente la visibilidad. Sandra, que lidera la fila, frunce el ceño mientras intenta mantener el rumbo, confiando únicamente en su brújula y en la intuición que, hasta ahora, no la ha abandonado. «Manténganse cerca», grita, su voz apenas audible sobre el viento que empieza a silbar con más fuerza. A medida que avanzan, el frío se vuelve más penetrante. Miguel, que siempre ha sido el más resistente a las temperaturas extremas, siente que sus dedos comienzan a entumecerse, a pesar de los guantes gruesos. «No me gusta esto», murmura, más para sí mismo que para los demás, pero Carlos lo escucha y asiente. «No hay nada que te guste aquí arriba, amigo. Esto es pura supervivencia». Sin embargo, sus palabras, que normalmente hubieran sido dichas con una sonrisa irónica, ahora están cargadas de una seriedad que todos comparten. De repente, el terreno se vuelve traicionero. Lo que parecía ser una superficie sólida resulta ser una capa de nieve que oculta una grieta profunda. Laura, que sigue a Miguel de cerca, siente que el suelo bajo sus pies cede, y antes de que pueda reaccionar, su pierna derecha queda atrapada hasta la rodilla. «¡Ayuda!», grita, el pánico reflejado en su voz. Los demás se giran rápidamente, y en un instante, están a su lado, tirando de ella con todas sus fuerzas. Después de unos tensos segundos, logran liberarla, pero no sin antes experimentar un miedo que los sacude hasta lo más profundo. Después de asegurarse de que Laura está ilesa, el grupo se toma un momento para reagruparse. Sandra observa la grieta con una mezcla de preocupación y alivio. «Debemos tener mucho más cuidado. Esta montaña no nos dará una segunda oportunidad». Las palabras de Sandra resuenan en el grupo, incrementando la tensión. Cada uno de ellos es consciente de que están desafiando no solo la naturaleza, sino también sus propios límites. A pesar de la niebla, continúan avanzando, sus cuerpos ahora luchando contra la fatiga que se instala implacablemente. El viento helado que azota sus rostros se lleva consigo la poca energía que les queda. Carlos, siempre el más fuerte físicamente, comienza a sentir el agotamiento en sus músculos. «Esto es peor de lo que pensé», admite en un raro momento de vulnerabilidad. Sandra lo escucha, pero en lugar de consolarlo, simplemente le da una palmadita en el hombro. «Lo sé, pero estamos en esto juntos. Y juntos llegaremos hasta el final». Mientras siguen adelante, la tormenta se intensifica. Las ráfagas de viento se convierten en látigos que parecen empujarlos hacia atrás, y la nieve comienza a caer con fuerza, cubriendo rápidamente sus huellas. El grupo se mueve como un solo organismo, sus pensamientos ya no en el honor o el duelo, sino en la simple necesidad de sobrevivir. Cada paso se convierte en una lucha contra los elementos, pero también contra el deseo creciente de rendirse y buscar refugio. Justo cuando la desesperación comienza a asentarse en sus corazones, divisan una pequeña cueva en el lado de la montaña.
Es apenas visible a través de la ventisca, pero representa un rayo de esperanza. «¡Ahí!», exclama Laura, señalando la entrada. Sin dudarlo, el grupo se dirige hacia ella, sus cuerpos casi al límite, pero impulsados por la necesidad de encontrar un respiro. La cueva es pequeña y oscura, pero ofrece un refugio temporal de la furia de la montaña, y mientras se acomodan dentro, cada uno de ellos se da cuenta de que lo peor aún está por venir. El refugio temporal de la cueva, aunque los protege del viento y la nieve, no logra aplacar la creciente tensión dentro del grupo. El espacio reducido y oscuro amplifica la sensación de claustrofobia y cada uno de ellos, agotado física y mentalmente, se enfrenta a sus propios pensamientos. El silencio, apenas interrumpido por el susurro del viento en la entrada, se vuelve insoportable. Miguel, sentado con la espalda contra la fría pared de roca, respira pesadamente. «No puedo dejar de pensar en lo que podría haber pasado allá afuera», dice, rompiendo el silencio. Su voz está cargada de un temor que no había mostrado antes. No somos alpinistas. ¿Qué estamos haciendo aquí realmente? Esto es una locura. Carlos, que hasta ahora había permanecido en silencio, responde con un tono más cortante de lo habitual. «¿Y qué sugieres? ¿Que volvamos? ¿Después de todo lo que hemos pasado?» La frustración en su voz es evidente. Sandra interviene antes de que la conversación escale a una discusión mayor. «No es el momento de culparnos o de cuestionar nuestras decisiones», dice, intentando mantener la calma en el grupo. «Estamos aquí por Ricardo, pero también por nosotros mismos. Sabíamos que no sería fácil, pero debemos recordar por qué empezamos esta jornada». Sus palabras tienen la intención de reconfortar, pero en el ambiente opresivo de la cueva, solo logran aumentar la tensión entre ellos. Laura, que había estado en silencio hasta entonces, cierra los ojos y respira profundamente, intentando mantener su compostura. «Siento que la montaña nos está probando», murmura. «Es como si necesitara saber cuán decididos estamos, cuánto estamos dispuestos a sacrificar». Sus palabras resuenan en el grupo, trayendo un nuevo nivel de introspección. Sandra asiente, comprendiendo que esta no es solo una batalla física, sino también emocional y espiritual. De repente, una corriente de aire frío se cuela por la entrada de la cueva, haciendo que todos se encojan. La sensación de vulnerabilidad se intensifica. Sandra se levanta y se acerca a la entrada, observando la tormenta afuera. «No podemos quedarnos aquí para siempre», dice en voz baja, más para sí misma que para los demás. La cueva, aunque les da un respiro, también los atrapa en un estado de incertidumbre que amenaza con quebrarlos. Carlos, aún irritado, se pone de pie y comienza a preparar su equipo nuevamente. «Sandra tiene razón», dice con determinación renovada. «Tenemos que seguir adelante. No podemos dejarnos vencer por el miedo». Sus palabras, aunque duras, inspiran una chispa de esperanza en los demás. Miguel lo mira, aún dudoso, pero al ver la convicción en sus ojos, asiente lentamente. «Tienes razón. Pero debemos ser inteligentes sobre cómo lo hacemos». El grupo se prepara para salir nuevamente a la tormenta, pero ahora con una sensación renovada de propósito. La conversación que tuvieron en la cueva, aunque difícil, los ha obligado a confrontar sus miedos más profundos y a reevaluar su compromiso con la jornada. Mientras se adentran de nuevo en el frío implacable, cada uno de ellos lo hace con una comprensión más clara de lo que está en juego, no solo por Ricardo, sino por sus propias almas. El grupo avanza con dificultad a través de la tormenta, con la nieve golpeándolos implacablemente y el viento casi arrojándolos de vuelta a la ladera. La temperatura ha caído aún más, y cada paso se siente como un acto de pura voluntad. Pero siguen adelante, impulsados por la determinación y el miedo a lo que podría suceder si se detienen. De repente, el terreno bajo los pies de Miguel cede y él se desliza unos metros por la pendiente antes de lograr agarrarse a una roca. «Miguel», grita Sandra, lanzándose hacia él con una rapidez que solo el pánico puede provocar. Con la ayuda de Carlos, logran arrastrarlo de vuelta a un lugar seguro. Miguel está temblando, no solo por el frío, sino por el terror de haber estado a punto de caer al vacío. «Eso estuvo demasiado cerca», murmura, su voz apenas audible sobre el rugido del viento.
Sandra, con el corazón aún latiendo con fuerza, se gira hacia los demás. No podemos permitirnos más errores como este. Tenemos que asegurarnos de cada paso que damos. Las palabras de Sandra suenan firmes, pero en el fondo sabe que están jugando un juego peligroso, uno en el que un solo paso en falso puede costarles la vida. Laura, aún recuperándose del susto, toma la mano de Miguel y la aprieta con fuerza. Estamos aquí, juntos. No vamos a dejar que nadie más se caiga. Mientras continúan su ascenso, el grupo comienza a notar que la tormenta, lejos de amainar, parece volverse más feroz con cada metro que ganan. El cielo, oscuro y amenazante, se cierne sobre ellos como una sombra implacable. Las palabras de Laura resuenan en sus mentes, la montaña parece estar probándolos, y ahora, con cada paso, sienten como si estuvieran enfrentando no solo los elementos, sino algo mucho más antiguo y poderoso. A medida que avanzan, el agotamiento se convierte en una niebla en sus mentes. Sus movimientos son mecánicos, y el frío parece haberse infiltrado en sus huesos. Carlos, siempre el más fuerte físicamente, comienza a sentirse débil, sus piernas pesadas como el plomo. Intenta mantener el ritmo, pero la falta de oxígeno y el esfuerzo finalmente lo alcanzan. Necesito un momento, dice, deteniéndose y apoyándose en su bastón de escalada. Sus compañeros se detienen, preocupados al ver cómo el hombre, normalmente incansable, se doblega ante la fatiga. Sandra se acerca y coloca una mano en su hombro. No tenemos que llegar a la cima de una sola vez, dice con suavidad, tratando de reconfortarlo. Podemos hacer esto poco a poco, pero no podemos permitirnos colapsar ahora. Carlos asiente débilmente, sabiendo que Sandra tiene razón, pero también consciente de que sus fuerzas están al límite. El grupo decide tomarse unos minutos para recuperar el aliento, consciente de que este pequeño descanso es un riesgo en sí mismo. Justo cuando parece que podrían continuar, un sonido diferente corta el aire. Es un estruendo profundo, como si la montaña misma estuviera rugiendo. Sandra mira hacia arriba, sus ojos llenos de alarma. «¡Avalancha!», grita, señalando la cima donde una pared de nieve y roca se desprende, cayendo con una velocidad aterradora. No tienen tiempo para pensar, el grupo se lanza hacia un lado, buscando cualquier refugio que puedan encontrar mientras el rugido de la nieve que desciende se vuelve ensordecedor, su amenaza tan palpable como la muerte misma. La avalancha los alcanza con una fuerza devastadora, separándolos en el caos de la nieve que cae. Sandra siente el impacto como si hubiera sido golpeada por un tren, su cuerpo arrastrado y girado en la marea blanca. Todo se vuelve un torbellino de nieve, hielo y oscuridad, y mientras lucha por mantenerse consciente, una sola pregunta arde en su mente. ¿Lograrán sobrevivir a esto, o la montaña finalmente reclamará su tributo? Sandra despierta lentamente, con la mente nublada y el cuerpo dolorido, como si hubiera sido aplastada por el peso de la montaña. A su alrededor, todo es blanco y silencioso, un silencio tan absoluto que por un momento se pregunta si ha cruzado al otro lado. Pero el frío que muerde su piel y la nieve que bloquea su movimiento le dicen que aún está viva. Lucha por liberar su brazo atrapado bajo la nieve, y con gran esfuerzo, consigue incorporarse, jadeando mientras busca a sus amigos en la desolación que la rodea. Carlos. Laura. «Miguel», grita, su voz apenas un susurro entre la nieve. El pánico la golpea cuando no recibe respuesta. El sonido de su respiración agitada se mezcla con el palpitar de su corazón, y por un momento, la desesperación amenaza con consumirla. Pero se obliga a mantener la calma, recordando la promesa que hicieron: permanecer juntos, no importa qué. Sandra comienza a moverse, sus piernas temblorosas por el esfuerzo, buscando cualquier señal de vida en el terreno arrasado por la avalancha. Después de lo que parece una eternidad, un débil gemido alcanza sus oídos. Se gira rápidamente y se lanza hacia la dirección del sonido, excavando con las manos desnudas hasta que finalmente toca algo firme. Es el brazo de Miguel. Miguel. «Aguanta, ya te saco de aquí». Con todas sus fuerzas, tira de él, apartando la nieve hasta que Miguel finalmente queda libre. Está pálido, con un corte en la frente que sangra, pero está vivo. «Gracias», murmura, su voz quebrada por el dolor y el agotamiento.
Sandra apenas tiene tiempo de registrar su alivio antes de que ambos comiencen a buscar a los demás. No muy lejos, encuentran a Carlos semienterrado, inconsciente pero respirando, con una pierna atrapada bajo una roca. Entre los dos, logran liberarlo, aunque Carlos no responde cuando lo llaman. El miedo se instala en Sandra, pero sigue adelante, recordándose que no puede permitirse perder a nadie más. Laura es la última en ser encontrada, completamente cubierta por la nieve. Cuando la desentierran, está fría y no se mueve. Sandra siente que el mundo se detiene mientras busca desesperadamente un pulso. Un instante que se siente eterno pasa antes de que finalmente lo encuentra, débil pero presente. Los amigos, maltrechos y al borde de la extenuación, logran arrastrarse hasta una pequeña saliente en la ladera, un lugar que ofrece una mínima protección contra el viento y la nieve que aún caen. Se desploman juntos, incapaces de hablar, simplemente agradecidos de estar vivos. Sandra observa a sus amigos, su alivio mezclado con una creciente preocupación. «No podemos quedarnos aquí», dice finalmente, su voz ronca. «Si la tormenta empeora, no sobreviviremos otra noche». Miguel, con la mirada fija en el horizonte, asiente lentamente. «Pero tampoco podemos seguir en estas condiciones. Carlos necesita atención médica y todos estamos al límite». Su tono es calmado, casi resignado, pero Sandra ve en sus ojos la misma determinación que siente en su interior. No se rendirán, pero deben encontrar una manera de seguir adelante que no implique sacrificarse inútilmente. Justo cuando las esperanzas parecen desvanecerse, Laura, aún débil y temblorosa, levanta la vista hacia la montaña. «Ahí», murmura, señalando algo más arriba en la ladera. Entre las sombras de la montaña y la nieve, vislumbran una tenue luz, como la de un fuego distante, parpadeando débilmente. Sandra entrecierra los ojos, asegurándose de que no es una alucinación. ¿Podría ser un refugio? Miguel se pone de pie con dificultad, observando la luz con renovada esperanza. «No tenemos nada que perder», dice, y sin otra opción, el grupo decide hacer un último esfuerzo hacia esa luz, con la esperanza de que, esta vez, la montaña les dé una oportunidad de sobrevivir. La luz parpadeante, aunque tenue, les da a los amigos la energía necesaria para continuar. A pesar del dolor y la fatiga, se obligan a ponerse en pie, apoyándose unos en otros mientras avanzan hacia la misteriosa fuente de esperanza. El ascenso es arduo, cada paso parece un esfuerzo titánico, pero la promesa de refugio los impulsa. El viento aúlla a su alrededor, pero ya no los detiene. Están decididos a llegar a esa luz, cueste lo que cueste. Cuando finalmente llegan, lo que encuentran es un pequeño refugio de montaña, casi invisible entre las rocas y la nieve. La estructura es rudimentaria, construida con troncos y piedras, pero lo más importante es que ofrece un techo sobre sus cabezas y una protección contra la furia del clima. Carlos, que apenas puede mantenerse en pie, es el primero en entrar, seguido de Miguel y Laura, que lo sostienen por ambos lados. Sandra entra última, asegurándose de que la puerta esté bien cerrada para evitar que el viento la abra de nuevo. El interior del refugio es tan humilde como su exterior: un par de camas de madera, una chimenea apagada, y una mesa con algunos suministros básicos. Sin embargo, a los ojos del grupo, es un palacio. Miguel se apresura a encender la chimenea con los leños disponibles, mientras Sandra revisa los suministros. Encuentran algo de comida enlatada y una vieja tetera que rápidamente ponen sobre el fuego. Es un alivio sentir el calor comenzar a llenar el pequeño espacio. Mientras el fuego crepita y el calor los envuelve, el grupo finalmente puede bajar la guardia, aunque sea solo un poco. Laura, sentada cerca de la chimenea, mira las llamas con una expresión pensativa. «No puedo dejar de pensar en cómo encontramos este lugar», dice en voz baja. «Parecía imposible que llegáramos hasta aquí, y sin embargo, aquí estamos. Es como si alguien o algo nos hubiera guiado». Sandra, que está repartiendo la comida, se detiene un momento, contemplando las palabras de Laura. Todos sienten la extrañeza del momento, una mezcla de alivio y algo más, algo que no pueden nombrar pero que los une en un silencio reverente. Carlos, que hasta ahora había permanecido en silencio, levanta la vista,
su rostro iluminado por la luz del fuego. Ricardo, murmura, como si la respuesta hubiera estado en su mente todo el tiempo. Él quería que hiciéramos esto. Tal vez, de alguna manera, nos está ayudando a terminar lo que comenzamos. Miguel asiente, la idea de que su amigo perdido pueda estar guiándolos les da consuelo, una sensación de que no están tan solos como pensaban. El cansancio comienza a apoderarse de ellos, pero antes de que el sueño los alcance, Miguel toma la palabra. Mañana, cuando amanezca, deberíamos decidir qué hacer. Estamos cerca de la cima, pero también al límite de nuestras fuerzas. Tenemos que ser inteligentes sobre nuestro próximo movimiento. Sandra asiente, aunque en su interior sabe que, pase lo que pase, no podrán dejar esto a medias. No ahora, cuando han llegado tan lejos. Mientras se acomodan para pasar la noche, el grupo encuentra una extraña paz en el refugio. Afuera, la tormenta sigue rugiendo, pero dentro, el fuego los protege, y la presencia invisible de Ricardo parece envolverlos en una cálida sensación de seguridad. Por primera vez en mucho tiempo, permiten que sus cuerpos descansen, sus mentes se calmen, y sus almas, que han estado en vilo durante días, encuentren un momento de alivio. Sin embargo, todos saben que este descanso es solo temporal. La verdadera prueba aún los espera al amanecer. Al amanecer, la tormenta finalmente cede, dejando un silencio pesado y un manto blanco sobre la montaña. Sandra es la primera en despertar, su cuerpo todavía adolorido pero con una nueva sensación de claridad. Al asomarse por la ventana del refugio, ve el cielo despejado por primera vez en días. La cumbre, hasta ahora oculta por las nubes, se alza imponente pero accesible, como si la montaña hubiera decidido concederles una oportunidad para terminar lo que empezaron. El grupo se reúne alrededor de la mesa, sus rostros marcados por el cansancio pero con una determinación renovada. Miguel, mientras se ajusta las botas, rompe el silencio. No estamos lejos, pero el último tramo será el más difícil. Necesitamos estar más unidos que nunca. Carlos asiente, su energía renovada por el descanso. Hemos llegado hasta aquí, no nos detendremos ahora. Ricardo nos llevó hasta este refugio, y no podemos fallarle. Laura, normalmente la más reservada, se inclina hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad inusual. No es solo por Ricardo, dice, su voz firme. Es por todos nosotros. Este viaje ha sido tanto para curarnos como para honrarlo a él. Hemos enfrentado nuestros miedos, y lo que queda es demostrar que podemos superar cualquier obstáculo, juntos. Con una estrategia clara, el grupo se prepara para el ascenso final. Cada uno de ellos es consciente de que este es el momento decisivo. Sandra lidera, con la mirada fija en la cumbre, mientras el sol comienza a elevarse, iluminando el camino con una luz dorada que se refleja en la nieve como una señal de esperanza. El aire es frío pero revitalizante, y sus pasos, aunque lentos, son seguros. El terreno se vuelve más empinado y resbaladizo a medida que se acercan a la cima. El viento, aunque menos feroz que antes, sigue siendo una fuerza que no pueden ignorar. Cada paso es una lucha, pero ninguno vacila. Carlos, que en algún momento había flaqueado, ahora guía a los demás por los pasos más difíciles, su fuerza física y su experiencia en la montaña demostrando ser crucial. En un momento crítico, encuentran una cornisa angosta que deben cruzar, un paso que pondría nervioso al más experimentado de los alpinistas. Miguel va primero, asegurándose de cada paso antes de avanzar. Cuando Laura comienza a cruzar, una roca suelta la hace tambalearse, pero Sandra, que está justo detrás, la agarra con fuerza, impidiendo que caiga. No te preocupes, no te dejaré caer, susurra, su voz llena de determinación. Laura respira profundamente y continúa, confiando completamente en Sandra y en el vínculo que se ha fortalecido entre todos ellos. Finalmente, tras lo que parece una eternidad, alcanzan la cumbre. La vista que se despliega ante ellos es simplemente sobrecogedora. Un mar de nubes se extiende hasta donde alcanza la vista, con otras montañas emergiendo como islas en un océano blanco. El viento sopla con suavidad, como si la montaña misma los estuviera felicitando por su logro. Sandra cae de rodillas, no por el agotamiento, sino por la emoción que la embarga.
Los demás la rodean, compartiendo el momento en un silencio reverente, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Laura, con lágrimas en los ojos, toma la mano de Sandra. «Lo logramos», susurra, como si necesitara decirlo en voz alta para creerlo. Miguel y Carlos se miran, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Saben que este no es solo el final de un viaje físico, sino el cierre de una herida emocional que había estado abierta durante demasiado tiempo. La montaña ha sido conquistada, pero más importante aún, ellos han reclamado algo dentro de sí mismos que pensaban perdido. Después de un largo momento de contemplación en la cumbre, el grupo comienza el descenso. A pesar de la euforia de haber llegado a la cima, son conscientes de que bajar será tan peligroso como lo fue subir. Sandra lidera una vez más, marcando un ritmo cuidadoso y constante. La nieve que antes parecía un obstáculo insuperable, ahora brilla bajo el sol, dándoles una sensación de claridad y esperanza. Sin embargo, el peso de la montaña sigue presente, y saben que no pueden bajar la guardia. Mientras descienden, las conversaciones se reanudan de forma natural, aunque sus voces siguen siendo bajas, como si temieran perturbar la tranquilidad de la montaña. Laura, que va justo detrás de Sandra, finalmente expresa un pensamiento que había estado rondando en su mente. ¿Creen que realmente fue Ricardo quien nos guió hasta aquí?, pregunta, su voz suave, como si dudara en romper el hechizo que los ha rodeado. Miguel, quien va detrás de ella, responde después de una pausa reflexiva. Quiero creer que sí. No puedo explicar cómo llegamos a ese refugio, pero hay cosas que no necesitan explicación, solo fe. Carlos, que ha estado en silencio, añade con seriedad, lo que sea que nos trajo aquí, no fue solo Ricardo. Fue también nuestra determinación, nuestra fuerza. Hemos pasado por más de lo que jamás pensé que podríamos soportar. Sus palabras resuenan con la verdad que todos sienten. Sí, Ricardo pudo haber sido una presencia que los inspiró, pero fueron ellos, con su coraje y resistencia, quienes realmente lograron lo imposible. El descenso continúa sin incidentes importantes, pero el cansancio acumulado se siente en cada paso. A medida que descienden por los últimos tramos, el terreno se vuelve menos desafiante, pero más emocionalmente cargado. La realidad de lo que han logrado comienza a asentarse, y con ella, una sensación de alivio y realización. Sandra, por primera vez desde que comenzaron la escalada, permite que una sonrisa plena ilumine su rostro. Lo hicimos, dice en voz alta, más para sí misma que para los demás, como si necesitara afirmarlo en la realidad. Finalmente, el grupo llega a la base de la montaña, donde todo comenzó. El aire aquí es diferente, más cálido y lleno de vida, y la vegetación que habían dejado atrás ahora parece recibirlos de vuelta con los brazos abiertos. Cuando sus botas tocan el suelo firme, una oleada de emociones los inunda. No es solo el alivio de haber terminado la travesía, sino la comprensión de que han cambiado de manera irrevocable. La montaña les ha dado algo más que una experiencia. Les ha dado una nueva perspectiva sobre la vida, sobre el valor de la amistad y el poder del espíritu humano. Se detienen en la base, girándose para mirar hacia arriba, hacia la cumbre que ahora parece tan lejana, sin embargo, tan parte de ellos. Laura se acerca a Sandra y le toma la mano. Creo que Ricardo estaría orgulloso de nosotros, dice con suavidad. Sandra asiente, con los ojos brillando de emoción. Lo está. Y nosotros también deberíamos estarlo. En ese momento, sienten una paz profunda, una tranquilidad que no habían experimentado en mucho tiempo. Mientras el sol comienza a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, el grupo se da cuenta de que han llegado al final de algo, pero también al comienzo de una nueva etapa en sus vidas. La montaña, con todos sus desafíos, ha dejado una marca indeleble en sus corazones. Aunque cada uno de ellos seguirá su propio camino, saben que este viaje los ha unido de una manera que nunca se romperá. El regreso al pueblo se siente surrealista para el grupo. Después de todo lo que han pasado, caminar por los senderos familiares, rodeados de la vida cotidiana, parece casi irreal. A medida que se acercan a las primeras casas, los amigos intercambian miradas, cada uno de ellos consciente de la transformación profunda que han experimentado.
Los rostros de los aldeanos reflejan sorpresa y alivio al verlos regresar. Nadie esperaba que lograran escalar esa montaña maldita, mucho menos que volvieran enteros. Sin embargo, algo en la forma en que caminan, hombro con hombro, deja claro que ya no son las mismas personas que partieron. Sandra, con la mirada perdida en el horizonte, se detiene frente a la casa de Ricardo, el lugar donde todo comenzó. Las ventanas están cerradas, y el jardín, que solía estar lleno de vida, ahora se ve descuidado. Pero en ese instante, ella siente una presencia cálida, como si Ricardo estuviera allí, observándolos, con esa sonrisa traviesa que siempre llevaba en el rostro. «Gracias, amigo», murmura Sandra, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. No es de tristeza, sino de gratitud. Gratitud por haberlos llevado a esta aventura, por haberlos unido de nuevo y por darles la fuerza para enfrentarse a lo imposible. Carlos, de pie junto a ella, coloca una mano firme en su hombro. «Siempre estará con nosotros, ¿verdad?», dice en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. Laura, con los ojos aún llenos de emoción, asiente. Él es parte de nosotros, de lo que hemos logrado. Este no es solo su legado, es el nuestro también. En ese momento, Miguel, que ha estado observando el paisaje, toma la palabra, con una serenidad que solo puede venir de la aceptación completa. Ricardo nos dio más que un desafío. Nos dio la oportunidad de redescubrirnos, de superar nuestros miedos y de sanar nuestras almas. Y creo que, al final, también encontró paz sabiendo que lo hicimos juntos. El sol comienza a ponerse, bañando el pueblo en una luz dorada, como si el mismo cielo reconociera el cierre de un ciclo. Los amigos, de pie frente a la casa de Ricardo, se dan cuenta de que no necesitan decir nada más. Todo ha sido dicho, todo ha sido sentido. La montaña, con todos sus peligros y maravillas, les ha enseñado que la vida es frágil, pero que en esa fragilidad reside una fuerza indomable cuando se enfrentan juntos. Deciden no separarse aún, en lugar de eso, caminan hacia el bar local donde tantas veces se reunieron con Ricardo, riendo y soñando con aventuras. Entran en el lugar, que parece congelado en el tiempo, como si los hubiera estado esperando. Al sentarse alrededor de la mesa, donde siempre se sentaban, un extraño silencio los envuelve, pero es un silencio cómodo, lleno de recuerdos y promesas no dichas. Laura levanta su vaso, su voz cargada de una mezcla de alegría y melancolía. Por Ricardo, y por nosotros, por todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos superado. Los demás levantan sus vasos también, chocándolos en un brindis silencioso, sintiendo el peso de sus palabras. Beben en silencio, saboreando no solo el líquido, sino el significado profundo detrás de ese momento. Y entonces, algo sucede, una ráfaga de viento atraviesa el bar, agitando las cortinas y haciendo titilar las velas. Los amigos se miran, y una sonrisa se dibuja en sus rostros. Saben que Ricardo está con ellos, no como un fantasma del pasado, sino como una fuerza vital que siempre los acompañará. El bar se llena de risas y conversaciones, el sonido de la vida que continúa, pero con una nueva profundidad, una nueva apreciación por cada momento, por cada amigo, por cada respiro. Al salir del bar, la noche ya ha caído, y las estrellas brillan con una claridad deslumbrante, como si todo el universo les sonriera. El grupo camina de vuelta al centro del pueblo, sabiendo que mañana volverán a sus vidas, pero lo harán con corazones más ligeros y almas más fuertes. Ricardo les dio un último regalo, uno que no tiene precio. Les mostró que, en la vida, el verdadero milagro no es sobrevivir a la tormenta, sino encontrar la paz y la conexión en medio de ella. Y así, con la luz de las estrellas guiándolos, los amigos se despiden, no con tristeza, sino con la certeza de que, pase lo que pase, siempre tendrán esta montaña, este milagro, y sobre todo, siempre se tendrán los unos a los otros. Si te gustó este contenido, deja un comentario contándonos qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Quieres seguir explorando temas como este? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.